Queridos hermanos, Iglesia de Cristo, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, los que tienen temor a Dios, los que tienen respeto a Dios, bienvenidos a todos. Bien, amados hermanos, vamos a hacer lo que corresponde a este día y a esta tarde. Una vez más, bienvenidos mis amados hermanos. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Damos comienzo, por favor. Y como siempre, tenemos que dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Señor del cielo, te agradecemos, Padre, te damos gracias por todas las bendiciones, por mantenernos con vida, por darnos todo lo necesario. Oh Padre Santísimo, te agradecemos. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por alimentar nuestro espíritu, por darnos todo lo necesario. Bendito Dios, te damos gracias. Te agradecemos, Padre, de todo corazón por todo, tanto por lo espiritual como por lo material. Gracias, oh Dios, gracias, Padre, gracias, Señor. Señor y Dios, sabemos, Señor, que tú estás donde están dos o tres congregados en tu nombre. Hoy veremos, Señor, el respeto que te tienen a ti. De mi parte, Padre, siempre estoy dispuesto a hacerlo con todo mi corazón y mi buena voluntad. Amado Dios, guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, ábrenos, Señor, nuestros corazones y por favor, Dios, necesitamos de tus bendiciones. Agradecemos por nuestros favores en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos cantando el número 397. El número 397. Y dice así, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Esta mañana yo dirijo mi alabanza al que he sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. La noche se aproxima tenebrosa, en elevar casi nada, porque temores solo más. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El cielo se quita, pero queda Cristo. Eso pienso en la vida. Brilla su lumbre bien hechora mientras duermo. Pone tu mano si estoy enfermo. Me fortalece, me alimenta con el sueño. Pues es mi Dios y mi Redentor, y el herido en mañana siento Dios me invade. La batería. Gracias, hermanos, gracias que podemos cantar. La batería salió, Moni.
399. Ya está. Continuamos con el 399. Se ve a los pies de Jesús. 1, 2, 3. A los pies de Jesús. Ven, no desprecies su cruz. Ven por la senda de luz, por la senda de luz, que es tan solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira al monte Sión. Oye la voz del Señor, mira su inmenso dolor, piensa en que Dios es amor, sufro intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve y escucha su voz, y ya no más serán dos, uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca veloz aquel bello país, dos serás muy feliz. Ábrele tu corazón a quien te ofrece perdón, quien con su crucifixión, con su amor redención, ofreciendo el perdón y la consolación del que quiso morir para hacernos vivir. Gracias a Dios que podemos cantar. Bien, amados hermanos, y vamos a continuar con el estudio que corresponde a esta tarde, pero siempre dando gracias a Dios con una oración. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, bendito Dios, te alabamos, oh Dios. Señor, te suplicamos, nos escuches nuestras humildes peticiones. Siempre, oh Padre, los que tenemos temor y temblor, estamos, Señor, siempre presentes diciendo, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por esa razón, Padre, te suplicamos, te rogamos, oh Dios, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, guíanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, porque tu palabra merece, Señor, respeto y reverencia. Gracias, Padre, gracias, Dios, por todo te damos gracias, Padre, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No? Sí. Sí, señorita, por favor, llámeme dentro de una horita, estoy en un estudio, no puedo contestarle, por favor, llámeme dentro de una horita. Gracias. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio. Siempre a veces el diablo quiere hacernos tropezar, pero debemos de pasar por encima de Satanás siempre. Siempre él está dispuesto a hacernos tropezar. Siempre el diablo está alrededor de nosotros rondando, pero debemos de pasar por encima de él, pisotearlo. Nunca debemos de temer al diablo. Siempre debemos de temer solamente a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, hemos dado gracias a Dios y
Vamos a continuar con el estudio. El título del estudio dice: la idolatría sigue siendo un serio problema hoy. La idolatría sigue siendo un serio problema hoy. Recuerden, hermanos, para recordar este tema, vamos a dar lectura primero a los Corintios, capítulo 8, verso 12. Primero a los Corintios, capítulo 8, verso 12. Capítulo 8, verso 12, nos dice lo siguiente: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Una vez más, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Bien, amados hermanos, habíamos visto ya que si un predicador, uno que edifica la iglesia, uno que está a cargo de la iglesia, por decirlo así, abusando de que es predicador o que ya tiene muchos años en la predicación, o como habíamos visto en el verso 1, está lleno de conocimiento de la palabra de Dios, pero no tiene amor, el tal no sabe nada como debe saberlo. Recuerden, eso habíamos hablado el miércoles pasado y el domingo, y vamos a continuar en este precioso estudio. Por lo tanto, queridos hermanos, nadie, por más maestro, por más predicador que sea, no tiene autoridad, no tiene potestad de humillar a los hermanos en la iglesia. Todos somos simplemente hermanos. Recuerden lo que el ángel le dijo al apóstol Juan: yo soy consiervo tuyo. Eso significa que somos compañeros, que somos hermanos, que somos amigos, que estamos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Bien, amados hermanos, por eso dice la palabra: pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo tanto, mis amados hermanos, si alguien se abusa de los hermanos, si alguien ofende a los hermanos, en este caso, a los hermanos recién iniciados, a las hermanitas recién iniciadas, a veces hacen preguntas y no tienen paciencia, entonces no están abusando de los hermanos, sino está pecando contra Cristo. Queridos hermanos, recuerden, también habíamos visto Zacarías 2:8. Ahora les invito a abrir la Biblia en libro a los Salmos 116:15. Libro a los Salmos 116:15. Salmos 116:15. Busquen por favor Salmos 116:15. Salmos 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Señor, queridos hermanos, al Señor le conmueve profundamente aún la muerte de sus seguidores, la muerte de sus santos. Así también, queridos hermanos, al mismo tiempo, la muerte de sus santos también le alegra. ¿Por qué? Porque por fin vamos a estar a los pies de Él. Dice la palabra de Dios que cuando llegamos al seno de Abraham y cuando lleguemos al cielo mismo, le veremos a Él tal como Él es.
Tenemos esperanza, queridos hermanos, en esta vida y en la eternidad, de que Dios está siempre con nosotros, de que Dios nunca nos abandona, de que Dios nunca nos deja solos. Él está siempre con nosotros. Por lo tanto, les invito también a ver Salmo 103:13. Vamos al Salmo 103:13. Salmos, capítulo 103, versos 13 y 14. Bien. Sol, ¿quiere dar lectura? Salmos 103, verso 13 y 14. La palabra de Dios dice así: como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bien. Dice la palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Luego el verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, porque Él conoce nuestra condición, de que se acuerda de que somos polvo. Bien, amados hermanos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él siempre se compadece de todos nosotros, pero tenemos una regla que cumplir. Tenemos que ser fieles, tenemos que vivir en temor y temblor. Entonces el Padre siempre se compadece de nosotros. Por ejemplo, veamos Malaquías 3:17 al comienzo del Nuevo Testamento, pero no pierdan el libro a los Salmos, porque regresamos a Salmo 103. Malaquías 3:17. Hermano José, ¿quiere dar lectura, por favor? Malaquías 3:17. La palabra de Dios dice así. Malaquías 3:17. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Bien, amado hermano, gracias. Y dice la palabra, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Recuerdan cómo decía en Zacarías 2:8? El pueblo de Dios es considerado para Dios como la niña de sus ojos. Ahora Malaquías nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el pueblo de Dios es mi especial tesoro. Así nos considera. El Señor nos considera así, como su especial tesoro. Y recuerden, no se olviden, también Zacarías nos dice que para Dios su pueblo es como la niña de sus ojos. Por eso, queridos hermanos, eso lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice también, en el día en que yo actúe. ¿Cuándo será el día en que Él actúe? En su segunda venida, en el día final. Él actuará y perdonará a los que hemos sido fieles
a los que hemos cumplido con su voluntad, a los que hemos respetado su voluntad, sus mandamientos, Él nos perdonará, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Pero para perdonar, nosotros tenemos que convertirnos en sus siervos y servirle. Por eso en el verso 18 dice, entonces os volveréis. Es necesario para que Él nos perdone, para que Él nos proteja, para que Él nos tenga compasión, es necesario que nos convirtamos a Él y seamos sus siervos. Por eso dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos amados, ¿qué pasa con los que no le sirven? Simplemente más adelante daré unos pasajes donde dice que serán arrojados al infierno, a los que no le sirven, pero a los que le sirven, Dios hace diferencia y perdona todos nuestros pecados y nos invitará a vivir con Él por la eternidad, porque Él nos considera como su especial tesoro. Debemos de estar dispuestos a permitir que Dios haga de usted una joya. ¿Quiere usted, querido hermano, ser una joya para usted, para el Señor? Entonces, pida a Dios que lo cincele y nos pula. Por el contrario, amados hermanos, Él en el día final discernirá los unos de los otros. Los unos serán y solamente recibirán la condenación, pero los que han servido, los que han sido sus hijos declarados, por eso dice, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Necesitamos convertirnos en sus hijos y servirle. Entonces, Él hará diferencia en el día final y nos invitará a ir con Él al cielo, a vivir eternamente. Esto es una maravillosa promesa, la cual debemos de aprovechar hoy, amados hermanos. Pero si hermano, una consulta. Vamos a seguir viendo otros textos, amados hermanos. Hermanito, una consulta antes de pasar. En este pasaje dice, el día en que yo venga para juzgar. ¿Esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo? Sí, hermano, al principio de este pasaje ya expliqué. Por ejemplo, dice, en el día en que yo actúe, entonces ese día será en su segunda venida. Ahí, esto es una profecía de Malaquías, es una profecía. Sí, pero es una profecía que se cumplirá en el día final. Gracias, hermano. Él en el día final actuará y nos perdonará y nos hará diferencia de entre los que le servimos y de los que no le sirven. La palabra de Dios mismo dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, Él hará diferencia, pero en el día final, claro está, que dice, en el día en que yo actúe, ¿cuándo actuará? En el día del juicio final, en su segunda venida. Amado hermano Rubén, también puede hacer alguna pregunta si es que tiene alguna inquietud. Usted está ahí para aprender. Por lo tanto, querido hermano Rubén, usted en el estudio puede ser parte del estudio porque usted está escuchando. Y si necesita usted saber algo, si algo no entiende, con todo, estamos aquí para servirle, estamos aquí para hacer que usted entienda, amado hermano Rubén. Y todo aquel que todavía no es bautizado, si está escuchando la palabra, por favor, cualquier inquietud, alguna pregunta que tenga, hágalo. Yo estoy dispuesto a aclarar su inquietud. Gracias, hermanos. Sigamos adelante. Y dice Salmo 103, 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? ¿Alguna pregunta en este pasaje?
¿Alguna pregunta en este pasaje? Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Él sabe que somos débiles, somos su creación. No, se refiere a nuestra condición humana. Se Somos refiere débiles. a nuestra condición humana. Ahora, para contestar a lo que acabo de decir, vamos a Génesis 3:19. No pierdan el libro a los Salmos. Génesis 3:19. A ver, Rubén, si nos está siguiendo, puede dar lectura, por favor. ¿Alguien quiere dar lectura? Está con nosotros el hermano Marco, su esposita, por favor. La palabra de Dios dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Gracias, hermanita Marisol, muchas gracias. Y dice la palabra, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Esa es nuestra condición humana. ¿De dónde hemos salido? Del polvo. Ahora, ¿desde dónde, por ejemplo? ¿Desde qué momento Dios nos vigila, Dios nos cuida? A ver, hermana Marisol, ¿puede decirnos desde qué momento Dios nos cuida? Desde el vientre de nuestra madre. Amén, hermana, muy bien, que Dios lo bendiga. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos cuida, nos protege y nos tiene compasión. Pero la condición humana, hermanos, es esta: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo necesitaremos del pan cotidiano? Del pan cotidiano, ¿hasta cuándo necesitaremos? Hasta volver al polvo. Muy bien, gracias, hermana Marcia. Hasta que volvamos al polvo de la tierra, necesitaremos también el pan cotidiano. Así también necesitamos el pan del cielo, o sea, el pan espiritual, hasta el último momento de nuestras vidas. Pero el pan espiritual va más allá de nuestra muerte. El pan espiritual es eterno. Hoy necesitamos el pan espiritual, pero también necesitaremos del pan espiritual después de la muerte. Por eso, después de la muerte, dice que nuestro mismo Dios será nuestro sol, será nuestra luna, será nuestra puerta, será nuestro pan. Él es todo, hoy y después de la muerte. Pero el pan material necesitamos mientras estemos en esta vida. Ahora, ¿qué debemos de hacer para conseguir el pan material, hermana Marisol? Trabajar todos los días de nuestra vida. Eso, con el sudor de nuestra frente debemos de conseguir el pan cotidiano, trabajando todos los días de nuestra vida. Tampoco Dios no nos ha ofrecido diciendo que abran la mano y del cielo descenderá el pan. No, no. Queremos el pan material, debemos de trabajar todos los días de nuestra vida, porque el Señor nos ha dejado este mandamiento diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. En ese sentido, queridos hermanos, regresemos a Salmo 103, 14. Y en Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos amados, Él nunca se olvida. Él nos cuida a cada instante de nuestra vida.
Él está en todos los momentos de nuestra vida con nosotros. Él acampa a nuestro alrededor. Su gloria nos cubre totalmente. Recuerden, amados hermanos, su gloria nos cubre totalmente. Los amigos que nos oyen la palabra, que escuchan la palabra de Dios, también el Señor da y cubre sus necesidades. Hoy les voy a dar un texto maravilloso. Busquemos Mateo 5, capítulo 5. No pierdan Salmos, por favor. Tengan con un dedito porque regresamos a Salmos. Miren lo que dice. Mateo capítulo 5, verso 45. Rubén, por favor, puede dar lectura, si es que está a tiempo con la lectura. Mateo 5, 45, capítulo 5, verso 45. A ver, hermanita Marcia, de lectura, venga más a casito para que le escuchen. Dice así la palabra de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Gracias, hermana Marcia. Por eso acabé de decir, Dios, el Padre eterno, es un Padre maravilloso, que nos cuida, que nos ama, que tiene compasión sobre su creación, sobre la humanidad. Él tiene compasión de todos nosotros, aún de los justos y aún de los injustos. Claro que a los justos nos tiene más allá. Por ejemplo, en este pasaje quiero decir lo siguiente, voy a dar lectura. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, el Padre nos da todo lo necesario. Él cuida de toda su creación. Él cuida de los justos. Él cuida de los injustos. Queridos hermanos, Él no se descuida de nadie. Él siempre está atento a todas nuestras necesidades. Por eso ayer conversábamos sobre la palabra de Dios diciendo que también Dios oye la oración de los injustos. Ustedes, ayer hablamos sobre eso contigo, Rubén. También Él oye la oración de los que no son bautizados todavía. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada uno de ustedes. Dios sabe el corazón de ustedes que algún día se van a convertir. Luego, habíamos dicho también, Dios no oye la oración de muchos, pero la oración de los que Él sabe que nunca se van a convertir. Por lo tanto, y mientras tanto, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y injustos. Él cuida de toda su creación. Amados hermanos, también vamos a ver otro texto, queridos hermanos. Salmos 104, 29. A ver, Salmos 104, 29. Dice así, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Esto es una referencia al Salmo que acabamos de ver. Dice, esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Queridos hermanos, con estos pasajes podemos ir a otro tema, pero voy a mantenerme en este tema. Por lo tanto, amados hermanos, Él sabe que somos polvo y ceniza. Él no se olvida nunca. Él conoce nuestra condición humana, de que tenemos necesidades tanto espirituales como materiales. Él sabe que muy pronto vamos a volver al polvo de la tierra, a donde esta carne pertenece. Pero quisiera preguntar, queridos hermanos, la carne,
La carne que pertenece a la tierra vuelve a la tierra. El espíritu, ¿a dónde va, hermanos? ¿Algún hermano puede decirme? Hermanita Marisol, ¿puede decirme a dónde regresa el espíritu? La carne, cuando uno muere, cuando uno abandona este mundo, vuelve a la tierra, porque del polvo somos y al polvo volvemos. Pero el espíritu, ¿a dónde regresa, hermana Marisol? ¿Puede decirnos? O hermanito José, ¿puede decirnos? Bueno, sabemos que el espíritu va al Hades. Muy bien. Entonces, vamos a ver Eclesiastés 12:7. A continuación de Salmos es Proverbios. Luego, a continuación de Proverbios, viene Eclesiastés 12:7. Ahí nos dice a dónde regresa nuestro espíritu. A ver, den lectura, por favor. De pronto, Moniquita puede dar lectura, por favor, con todo el amor. ¿Puede dar lectura, Moniquita? Eclesiastés 12:7. Allá regresa. Adelante, por favor. Es que el polvo vuelve a la tierra y como era, el espíritu vuelve a Dios. Gracias, Moniquita, que Dios le bendiga. Muchas gracias por su intervención. Mire lo que dice. Y el polvo, ¿a dónde? Muy bien, gracias. El polvo, ¿a dónde vuelve? A la tierra, dice la palabra. A la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero para que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, usted tiene que vivir toda su vida haciendo la voluntad de Dios, siendo fiel, seguidora del Señor, cumpliendo con sus mandamientos, guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus reglamentos. Entonces el espíritu volverá a Dios que nos dio. De lo contrario, ese mismo espíritu puede ser arrojado al infierno, amados hermanos. De eso debemos de tener mucho cuidado. Y siguiendo en adelante, hermanos, vamos a ver otro pasaje. Ahora vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Bien, hermano José, tiene capítulo 25, verso 40 y 41, por favor. La palabra de Dios dice así. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. 41. Luego el rey les dirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Eso, mi amado hermano, queridos hermanos, dice la palabra, a los de la derecha, el Señor dirá, ¿saben qué dirá? El Señor, ¿saben qué dirá? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero eso dirá a los de la derecha. A los de la izquierda, ¿qué dirá? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De eso había dicho en antes. Unos irán al infierno, otros irán al cielo. Es necesario convertirnos. Es necesario que el Padre nos reconozca. Es necesario bautizarnos. Es necesario volvernos a ser nuevas criaturas. De lo contrario, amados hermanos, no somos hijos reconocidos.
El mundo entero son criaturas de Dios, pero no hijos reconocidos. Por eso, mis amados hermanos, es necesario hacer que el Padre nos reconozca y que Él nos declare como hijos legítimos. Entonces, si somos fieles seguidores del Señor, si hacemos la voluntad de Dios, ciertamente el Padre en el día final, cuando por segunda vez el Señor Jesús vuelva, nos hará sentar a su derecha. Eso es la gran esperanza que todos nosotros tenemos. Nos hará sentar a su derecha, nos tomará muy en cuenta como a joyas preciosas, como a la niña de sus ojos, nos hará sentar a su lado derecho. Pero a los que no obedecieron hoy, a los que no quisieron conocer, a los que rechazaron su palabra, los pondrá a la izquierda y dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos, amadas hermanas, queridos amigos, luego el 40, en su principio dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Ese es el tema al cual estamos tratando. Nunca, queridos hermanos, esto habla toda la iglesia, tanto varones como mujeres. Nadie tiene derecho de tratar mal a otro hermano o a otra hermana. Es más, debemos de estar preocupados por la salvación de sus almas, por el bienestar de sus vidas. Ese es el mandamiento de Dios. A los que no practicamos eso, aún a nosotros siendo cristianos, nos pondrá a la izquierda. ¿Por qué? Porque no cumplimos con su mandamiento de preocuparnos por el bienestar de la iglesia, de preocuparnos por el bienestar de los hermanos. Hermanos amados, nadie es más que nadie. Nadie puede decir: yo soy predicador, estoy a la cabeza de ustedes. No, todos nosotros, así sea el predicador, tan solo somos hermanos, somos compañeros. Y como predicador, es más, el predicador tiene que estar preocupado por el bienestar de las almas, por el bienestar tanto espiritual como material. Si está en mis posibilidades, también debo de ayudar con lo material a un hermano necesitado, a un hermano caído en desgracia. Por eso vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 42. El verso 42, Mateo 25, 42. A ver, Deisita, ¿nos puede dar lectura? Deisita, por favor, 25, 42. Porque tuve hambre. 45. Y dice la palabra: porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Hasta el 45. Hasta el 45. Fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le respondió: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieran a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Gracias, hermanita Daisy. Muchas gracias. Estoy contento. Hermanito, esto puede ser considerado obras materiales, ¿verdad? Sí, vamos a hablar sobre eso, pero primeramente, gracias, Deisita. Aló. Yo contento de su... Aló. Sí, le estoy escuchando. A ver, adelante, hable por favor. Hermanos, buenas noches. Yo quiero que me permitan leer unos versículos que yo estoy acá. Es más o menos referente a eso mismo. ¿Puedo leer? Sí. Aló. Sí, escuchamos, adelante.
Ya, Sí. verá, yo estoy acá en Mateo 25, versículo 34 hasta el 36, por ahí. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Eso es lo que yo estoy leyendo, hermano. Gracias por su atención. Gracias también, hermano, gracias también. Sí, eso íbamos a explicar después, pero no importa, está bien, todo eso viene al contexto, ¿no? Entonces ustedes ya saben, todas estas cosas que acabamos de leer de la palabra del Señor, primeramente de los justos, ¿no? Está hablando, por ejemplo, desde el 34 hasta el 39, hasta el verso 39, está hablando de los justos. Luego, del verso 41 hasta el 46, habla de los injustos. Ahora, la pregunta del José era de que esto se refiere a lo material. Hermano José y todos los hermanos, toda la palabra es espiritual. Toda la palabra es espiritual. Pero hermanos, pongan mucha atención lo que voy a decir. Como dije, toda la palabra es espiritual. Si nosotros decimos que somos espirituales, entonces, así como los justos del 34 al 39, debemos de hacer todo lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, Dios dice, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel, veniste a verme, dice el Señor. Luego dice, tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Dice el Señor, fui forastero y me recogisteis. Quiere decir, fui forastero y me disteis posada. Ahora, queridos hermanos, muchas veces decimos somos espirituales, pero nunca hacemos estas cosas. Nunca hacemos estas cosas. Hermanos, lo que quiero decir es, si somos verdaderamente espirituales, lo espiritual nos hace trabajar en lo material. Por ejemplo, hay un texto en Primera de Juan que dice que, por ejemplo, si solo predicamos la palabra, ¿no? Hemos predicado la palabra y luego le decimos, vaya en paz, amado hermano, pero no le damos lo que necesita para su cuerpo de carne. Es vana, dice esa predicación. ¿Qué hicisteis de más? Dice la palabra. Por eso, queridos hermanos, si es que verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente decimos que somos espirituales, entonces debemos de preocuparnos por los forasteros, por los enfermos. Sí, desnudo quiere decir más mal vestido, que está en harapos. No quiere decir que está desnudo, desnudo. No, desnudo simplemente significa que está mal vestido, que está en harapos. Entonces a eso se refiere la palabra desnudo. Entonces cuando algún hermanito tal vez está en desgracia, debemos de dar con que se cubra. Si está enfermo, debemos de visitarle. De pronto un hermano está en la cárcel, debemos de ir a ver. Todo eso significa ser espiritual. Ahora, también dice, por ejemplo, dice,
Para los injustos dice esto, miren lo que dice el 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, no te servimos. Entonces, queridos hermanos, asimismo es en lo espiritual. El mundo entero, hermanos, ustedes saben, el mundo entero está enfermo. El mundo entero está desnudo de la palabra, queridos hermanos. El mundo entero está sediento de la palabra. El mundo entero está hambriento de la palabra. El mundo entero está encarcelado en el pecado. Es como si ya estuvieran en el infierno. Entonces, eso es lo espiritual. Ese es el entendimiento espiritual. Que el mundo entero es forastero. El mundo entero está sediento de la palabra. Por ejemplo, el mundo entero es forastero, necesita conocer de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de hacer conocer la palabra de Dios? ¿Solamente el predicador? Por supuesto que no. Toda la iglesia es responsable de hacer conocer la palabra de Dios. Amadas hermanas, amados hermanos, nosotros ya somos responsables de hacer conocer la palabra de Dios al forastero, de ir a la cárcel a hacer conocer la palabra de Dios. Ahora no me he ido, pero hace unos 3 años atrás, sí me fui a la cárcel vieja a predicar la palabra de Dios. Ese es ser espiritual, eso es cumplir la obra. De lo contrario, amados hermanos, dice que vana es nuestra predicación. Todo esto viene al tema. Y si no hacemos todas estas cosas, dice el Señor, como dice, tampoco a mí lo hiciste. Ahora, en el texto original que predicamos en primera a los Corintios, capítulo 8, verso 12, dice que cuando nosotros hacemos tropezar a alguien, especialmente a los hermanos débiles en la fe, cuando hacemos tropezar a alguien, ¿cómo dijo el texto? ¿Se olvidaron? Si hacemos pecar a alguien, si por mi causa alguien tropieza o cae de la fe o cae de la palabra, dice, contra Cristo pecáis. Así dice en primera los Corintios 8:12. Termina diciendo, contra Cristo pecáis. Es necesario que tengamos mucho cuidado de que por nuestra culpa ningún hermano se desanime, ninguna hermana se desanime, y mucho más los que oyen la palabra sin ser bautizados. Debemos de tener mucho cuidado de que por nuestra causa ellos no se desanimen del evangelio, porque si se desaniman del evangelio por nuestra causa, contra Cristo pecáis, dice la palabra. No es contra el hermano, no es contra la hermana, sino contra Cristo pecamos, amados hermanos. Por eso, si no hacemos la voluntad de Dios, termina diciendo el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es necesario vivir siendo justos y más que todo, recuerden lo que dice la palabra de Dios en el verso 34, pero para los justos, 25:34, Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, Deisita, por favor, ¿quién será el rey? Aquí en el verso 4 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quién es el rey, Deisita, por favor? Dios. Repita, por favor. Rey. Adelante. ¿Quién es el rey del verso 3? Dios es el rey. A ver, hermana Teresa, ¿quién es el rey del verso 34? Cristo. Amén, amén. Cristo es el rey del verso 34. Entonces, Cristo dirá a los que están a la derecha. ¿Qué dirá? Dirá lo siguiente, venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es lo que nos espera a nosotros. Pero para que Cristo diga estas palabras maravillosas, tenemos que hacer lo que dice en el verso 35, 36, 37, 38 y 39. Dice lo siguiente: tuve hambre, dice el Señor. Claro, el Señor se pone en la primera persona, como que Él tuviera hambre. Antes de cuando a alguien le ayudamos o le regalamos alguna cosa, le calmamos el hambre de alguna persona necesitada, es como si estuviéramos calmando el hambre de nuestro amado Salvador. Por eso dice: tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis. Queridos hermanos, cuando veamos a alguien necesitado, caído en desgracia, esté en necesidad, hagamos un esfuerzo. A los forasteros, de pronto, si nos vienen a pedir ayuda, si nos vienen a pedir una posada, no le neguemos la posada, porque si le negamos, es como si le negáramos a Cristo, es como si le negáramos a Dios. Por favor, amados hermanos, debemos de aprender estos maravillosos pasajes. Aló, ñaño. A todo forastero, a todo enfermo, a todo el que tiene hambre, al que está hambriento, calmemos su hambre, ayudémosle, por lo menos por ese día, calmemos su necesidad. Ese es el deber de nosotros. Entonces tenemos ahí la oportunidad de predicar el evangelio. Entonces hacemos doble obra en lo espiritual y en lo material. Sí, amado hermano, adelante. Aló, aló. Sí. Hermano, yo quería hacerte una pregunta. ¿Puede haber diferencia o excepción de servir en la calle a los mendigos, a los que están en la calle, así? Yo me pongo a pensar eso porque algunos solo piden para intereses del mundo nada más. Eso yo quería que haga el favor de explicarme un ratito, si es que hay cómo, desde luego. Bien, gracias, hermano, gracias. Había dicho ya el otro miércoles y el domingo: el mundo entero es nuestro prójimo. Así es que el pobrecito en la calle, el mendigo en la calle, alguien accidentado en la calle, es nuestro prójimo. Si nuestros ojos de carne avanzan a ver y necesita ayuda, si tenemos posibilidad, debemos de ayudarlo. Recuerden al buen samaritano. Él hizo todo por ese enfermo. Él hizo todo por ese que estaba ahí medio muerto, dice, en la calle. Él lo llevó, él lo curó. Eso es hacer la obra de Dios. A ellos está diciendo aquí: fui forastero, tuve hambre, tuve sed, estuve con hambre y me diste de comer. Así, por ejemplo, el buen samaritano ni siquiera era conocido, ni siquiera era amigo el que estaba en desgracia, pero el buen samaritano lo llevó al mesón y le atendió y le dio todo lo necesario. Así que, amado hermano Rubén, no hay acepción de personas. Puede ser los de la iglesia o puede ser cualquiera que esté afuera en la calle. Todo el mundo es nuestro prójimo. Si podemos hacerle el bien, podemos hacerle bien, sin acepción de personas, amado hermano Rubén. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos hermanos? Gracias, hermano. Daisy, ¿alguna pregunta? Marquito, por ahí, ojalá esté Marco con nosotros. ¿Alguna pregunta? Hermanito, yo quería hacerle una preguntita. Sí, con mucho gusto, diga nomás. Verán, a veces cuando uno se sale a la calle se ve que están, por ejemplo, niños pidiendo caridad o ancianos, y siempre han dicho que a ellos hay que darles comidita y no plata. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque a veces, ¿cómo sabemos nosotros si debemos o no debemos ayudar? Porque a veces las mamás mismas le sacan a los niños a pedir caridad. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en ese punto? Repita la última parte. Pero a veces cuando se sale a la calle se ven a niños pidiendo caridad o se ven a ancianitos pidiendo caridad. Entonces a veces uno dice, yo sí le voy a dar plata, por ejemplo. Pero otros dicen, no, porque los papás les mandan a
a pedir caridad o a los ancianitos les obligan a salir a las calles. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Verá, mi hermanita, su pregunta es muy buena y gracias, hermana. Verá, en caso de los niños, óigame esto lo que le voy a decir. Verá, yo también fui niño. Recuerde lo que voy a decir. Yo también fui niño. Gloria a Dios. Tuve un buen padre. Tengo una buena madre. Pero no siempre vivimos en abundancia. ¿Me entiende eso? Aunque tengamos padre, aunque tengamos madre, no siempre estamos en abundancia. A veces al que más tiene le falta. Lo único que debemos de hacer es que si alguien nos pide ayuda, no le preguntemos quién le mandó, no le preguntemos si en verdad necesita. Debemos de ser misericordiosos y nada más. Nunca preguntemos si será verdad que este necesita, si será verdad que este no tiene. Simplemente ayudémosle. Como le digo, yo tuve, gracias a Dios, un buen padre. Tengo una buena madre. Nunca me faltó nada. Siempre tenía mi papacito lo que quiera, dinero. Pero como niños siempre nos hacía falta, siempre nos hacía falta. Entonces, en ese sentido, mucho más si es un ancianito, mucho más si es un niño, sin preguntar las razones, ni las consecuencias, ni las condiciones, simplemente si nos nace del corazón, usando nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, simplemente ayudémosle. No digamos tal vez con comida, no digamos tal vez con plata. Los niños, por ejemplo, ¿qué es lo que más necesitan? Tal vez unos 50 centavitos, tal vez un dolarito. ¿Por qué? Porque con 50 centavitos alguna golosina comprará y será feliz en ese momento y tal vez dará gracias a Dios. Esa es la bendición que nosotros recibimos de Isita. En ese sentido, nunca hagamos acepción de personas, nunca preguntemos quién es, nunca digamos si necesitará de verdad o no. Tan solo nuestro deber es, si es que tenemos, ayudémosle. Si es que tenemos, aliviemos ese momento de necesidad, ese momento de sed, ese momento de hambre. Querida hermana, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Entendemos, verdad? Aló, aló, hermano. Sí, adelante. Disculpe, desde luego. Es que yo tengo esa curiosidad, es porque a veces es verdad, uno sí se cumple la palabra de Dios por lo que dice que no vea la mano izquierda lo que hace tu mano derecha, eso está bien. Pero yo lo que me refiero es que hay algunos que si no se les da dinero, se les da, divos, un pan, alguna cosa, ¿no? Hay algunos que no cogen, y hay algunos que solo quieren el dinero. Es por eso que yo estaba desde temprano mismo con esa curiosidad, porque a mí ahora en la Tacunga me pasó eso de mañana. Yo estaba teniendo de mañana una fundita de mote y yo le quise dar eso y no cogió, no dijo, no. Entonces yo no le dije nada, ya como ya me tocó transitar, ya me fui nomás, pues por eso es lo que me entró ese pensamiento así de preguntar todo eso. Eso es, hermano. Bien, hay un texto, voy a ver si encuentro desde luego, si ustedes quieren oír. Hay un texto en libro a los Proverbios. Voy a ver si lo encuentro rápido. Esa es la manera de actuar de nuestra parte. Ya voy a buscar en el libro a los Proverbios. Aquí está. Busquen por favor Proverbios capítulo 3, verso 27. Proverbios capítulo 3, verso 27. A ver, ¿alguien quiere dar lectura?
José tiene la otra traducción, por favor. Sí, hermano, la palabra de Dios dice así: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. El 28. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Repita, por favor, el verso 27, pero escuchen lo que dice. Escuchen. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Eso. Escuchen esto, por favor. Teisita, Rubén, escucharán lo que dice. No te niegues, dice, a hacer el bien a quien es debido, a quien no vale, a quien lo merece. Entonces, ¿qué debemos de usar? Como dijo el Rubén de mañana, por ejemplo, a quien lo merece, a quien es debido. ¿Qué debíamos de hacer eso? Usemos nuestro juicio, nuestra inteligencia, nuestra prudencia. Por ejemplo, si Rubén le ofreciste un motecito a aquel hombre o mujer, y si ella no ha querido, entonces aquella persona no lo merece, como está diciendo aquí en la Biblia. Nosotros tenemos que dar, por ejemplo, lo que tenemos en ese momento. Por ejemplo, si tenemos algo que comer, hemos de dar algo de comer. Ahora, si nosotros tenemos algo de comer, le damos algo de comer, pero él no quiere, entonces aquella persona no lo merece, no lo vale. Eso es lo que dice. Dale, dice, a quien es debido. Dale, dice, a quien lo merece. Entonces, por ejemplo, tampoco nosotros vamos a dar al gusto de ellos. Debemos de usar nuestro juicio, nuestra prudencia. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia. También muchos, claro, que andan solamente queriendo plata. Ellos no lo merecen. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Usemos la prudencia, usemos el buen juicio, usemos la inteligencia que nos ha dado. Por eso dice la palabra, no te niegues a hacer el bien, pero a quien es debido, a quien lo merece, a quien vale la pena. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Usemos el buen juicio. Rubén nos acaba de dar un buen ejemplo. Por ejemplo, dice, quise dar motecito y no quiso coger. Entonces esa persona no vale la pena. Esa persona está mendigando ya, haciendo negocio. Es la diferencia, hermanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Han entendido alguna pregunta? ¿Está claro? Hermano, Hermanito, muchas gracias. contesten. ¿Está claro? Muchas gracias, hermanito, sí. Así es que, por ejemplo, como dice el Rubén, ha querido dar motecito, no ha querido, esa persona no vale la pena, no lo merece. Entonces, a esa persona simplemente tenemos que retirarnos nada más. Pero hay muy pocas de esas personas que salen por negocio. Aquellas personas del libro a los Proverbios dice que son vagos, dice que son, como dice el libro a los Tesalonicenses, dice que andan desordenadamente. Entonces aquellas personas, pero son pocos, la mayoría sí piden porque de verdad lo necesitan. Entonces simplemente usemos la prudencia, el buen juicio, la inteligencia que nos ha dado y demos a quien vale la pena, a quien lo merece, a quien es debido. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermano. Bien, queridos hermanos, la hora se nos ha terminado y así seguiremos en adelante. Hermanito José, despídanos por favor con una oración. Oremos, hermanito. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos escuchar tu divino mensaje. De la misma manera te pedimos sabiduría e inteligencia para poder interpretar este mensaje de la mejor manera, siempre de acuerdo a tu sana doctrina, Padre amado. Te damos gracias por mantenernos firmes en tu obra, en tu misión. De la misma manera te pedimos que
nos mantengas la fe, que nos aumentes la fe día a día, Padre amado. Que nos ayudes, Padre bendito, con fuerzas para poder luchar contra las tentaciones diarias del mundo. Para poder, Padre bendito, siempre agradarte a Dios, agradarte a ti, ser un aroma agradable a tu presencia. Te pedimos, Padre amado, que nos cuides a los hermanos que hemos estado presentes en este estudio. También, Padre bendito, pedirte que ingreses a las mentes, a los corazones de los hermanos que no han podido asistir, que les recuerdes, Padre bendito, el compromiso que hicimos ante tu presencia. No es un compromiso de hombres, Padre amado, es un compromiso contigo. Que ingreses a sus mentes, a sus corazones, que hablan de sus corazones, Padre bendito. Te damos una vez gracias. Esos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Con todos, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.